Hola, hola, buenas noches. Hoy es jueves 21 de julio del 2022. Estamos en la Academia de Platón y nos acompañan Miriam Rangel de Atlanta, Alfredo Ramírez de Chicago, Illinois, Francisco Serrano, bueno, en este caso es Mónica Serrano de Guadalajara, Tere Espino de Chalco, el maestro Enrique Flores de México, Distrito Federal, y un servidor que va a dar ese tema, Antonio Rangel. Entonces, que estamos iniciando con esto, bienvenidos y nos da mucho gusto tenerlos aquí presentes con nosotros. Saludos a todos. Gracias, muchos saludos. Buenas noches. Gracias, buenas tardes. Mucho gusto, buenas tardes. Muy bien. Ahora, para hacer un poquito más ilustrativo esto, les voy a presentar mi pantalla para ir viendo algunas imágenes, ¿eh? Entonces, ponemos presentación de pantalla. Se supone que ahí está la pantalla viéndose, ¿verdad? Sí, ahí está. Y el Sí, se ve tema claro. es la autoestima. Y aquí, si ustedes pueden ver en esta imagen que escogimos para representar el tema, dice: la autoestima es aceptarme, conocerme, quererme, cuidarme, valorarme, lo mejor de mí. O sea, encontrar y reconocer lo mejor de mí. Y se fijan, todos los muchachos y las personas están contentos, felices y muy motivados, porque sienten que están muy bien y están muy contentos. Entonces es lo importante, y en eso consiste la autoestima. Y ahora vamos a ver la definición. Para iniciar con esto, ustedes ya conocerán todo esto, pero vamos a entrar un poquito en detalles y a tratar de profundizar un poquito en estos elementos psicológicos. Autoestima en psicología es el valor que una persona se da a sí misma. O sea, ¿cuánto se estima? ¿Qué estima tiene para sí misma? Caramba, yo valgo mucho. Yo hago muchas cosas buenas. Al contrario, el que tiene baja autoestima, no, yo no sirvo, yo no valgo nada, yo no hago bien las cosas, etc. Es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo, dependiendo del nivel de autoestima, que una persona hace de sí misma, en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias, y la evaluación de sí misma y de su estado, digamos, subconsciente. Porque recuerden que, como ya dijimos, yo creo que vamos a ver esto primero. Vamos a ver primero vamos a hacer una pequeña introducción. Para esto voy a presentar unas imágenes para que ustedes los vean. Y entendamos en qué consiste esto del subconsciente. Vamos a empezar con esto y les vamos a pasar esto para darles una pequeña introducción y que se pueda entender por qué la autoestima es tan subjetiva. Unas personas que tienen un alto valor de muchas cosas creen que no valen, y otras que no tienen pues tantos valores creen que sí valen mucho. Y así es muy subjetivo todo esto, y viene de muchos elementos, pero internos subconscientes. Y para esto vamos a hacer una pequeña introducción al estudio del subconsciente, ¿verdad? Entonces ya entendimos lo que es autoestima, ¿verdad? Sí. Entonces ahora vamos a ver estos aspectos del subconsciente. Vamos a ponerle aquí un título: consciente, subconsciente e inconsciente, ¿verdad? Para que veamos todo esto, en qué consiste. Y vamos a empezar diciendo esta frase de Ramón Campoamor, que fue un poeta español del siglo pasado,
Y dice, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo lo estamos creando nosotros y que en la mente está todo. Entonces todo es subjetivo dependiendo de cómo lo veamos nosotros mismos, ¿verdad? Y aquí vamos a seguir diciendo que la mente es tan hermosa, pero también es tan peligrosa, porque puede llevarnos a estados muy elevados o muy bajos, muy decaídos. ¿Por qué? Porque todo está en la mente. La mente te hace soñar, te hace sufrir, te hace gozar y puede hacerte caer en el vacío existencial. Puede también emocionarte y puedes estar viviendo feliz, triste o infeliz, y hasta te puede enfermar o sanar. Uno mismo se daña, uno mismo se cura, uno mismo se sana. Es una canción de José José que se llama Uno mismo. Y ahí la importancia de la terapia cognitivo-conductual emocional. ¿Por qué? Porque te hace conocerte y te hace reconocer tus elementos internos y te hace cambiarlos, modificar tus programas y llevarlos a la conducta diaria, o sea, la vida, al día a día, que es lo importante para no quedarse como en el psicoanálisis. Por eso en los estudios que se hacen de la efectividad de las terapias, la terapia cognitivo-conductual da mejores resultados que el psicoanálisis, que es maravilloso y es muy profundo, pero no es tan aplicado a la vida diaria. Se descubren muchas cosas, pero se queda en descubrimiento y no en la modificación de programas y conductas. Y cuando ya se lleva todo esto aplicado a la vida diaria, se va aplicando en la conducta y va dando el resultado completo, que sería muy interesante, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar a lo que dice Carl Jung. Acuérdense, Carl Jung fue uno de los discípulos de Freud y él mismo estableció su propio sistema. Muy importante, muy interesante todo lo que dice. Y dice así: hasta que el inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. ¿Qué quiere decir? Que tu inconsciente es quien impulsa el 90% de tus instintos, emociones, sentimientos, pensamientos, palabras y obras sin que te des cuenta, y a las consecuencias que generan estos actos impulsados por tu inconsciente les llamas destino. Y aquí está en esta gráfica representado así aproximadamente en este iceberg: la mente consciente, la mente subconsciente y la mente inconsciente, que sean ya las profundidades. La mente consciente es todo aquello que manejamos nosotros, la autoconciencia, atención, pensamientos, ideas, razonamientos y más cosas que hay, ¿verdad? Pero ocupa una pequeña partecita, el 5% que sale de toda nuestra mente. Y el subconsciente es donde están acumulados las emociones, los sentimientos, las pasiones, los deseos, los recuerdos. Ahí está todo eso, pero está en el subconsciente. También los bloqueos mentales y todos los recuerdos bonitos, todo eso. Y en el inconsciente es algo más profundo, y ahí están los instintos más antiguos, ancestrales, las funciones vitales, como el latido del corazón, la respiración, el metabolismo, todo eso está ahí en forma de programas establecidos en el inconsciente. Y hasta el sistema genético y epigenético, telómeros, centrómetros, todas esas partes del sistema genético profundo que están regidos por la mente subconsciente e inconsciente en este caso. Y nosotros obviamente apenas si tenemos acceso al consciente, a veces nos atrantamos y ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos pensando. Y entonces ahí es donde entra el subconsciente, esa parte que está por debajo del consciente. Y luego el inconsciente es eso que es muy difícil de localizar, es como el BIOS de la computadora, ese sistema que maneja el control a todos los sistemas básicos para el funcionamiento. Pero eso no se puede uno meter, porque no tiene acceso. Y si metiera, pues nomás se echaría a perder. Y por eso es importante conocer esto, que está esa parte consciente, esa parte subconsciente y esa parte inconsciente en la mente. Y luego vemos que ese destino, o mejor dicho, las consecuencias de tus actos movidos por tus pulsiones inconscientes, solo podrá ser modificado por ti cuando te hagas consciente de esos impulsos contenidos en el inconsciente. Y en la medida que logres modificar los programas contenidos en el subconsciente y los traumas psicológicos, podrás manejarlos conscientemente. Aquí nos hizo falta poner bloqueos mentales.
Y los, vamos a poner traumas y bloqueos mentales. Vamos a poner mejor así, para que quede mejor, de manera más genérica. Ahí. Vamos a poner y bloqueos mentales. Y aquí vamos a poner, podrás manejarlos más adecuadamente. Conscientemente. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a eso que la llama destino la gente no más que todos esos impulsos subconscientes que no conoce y lo va llevando a ciertas actividades y cosas en el exterior y le ocurren muchas cosas, a veces buenas, si no hay buena programación y a veces no tan buenas, tiene que serse consciente de ellos primero y después de eso, como los programas de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Primero reconoce, acepta que eres un vicioso, los hacen reconocer, pero no basta, vuelven a recaer, porque hay programas establecidos en el subconsciente y el subconsciente obviamente gobierna al consciente. ¿Por qué? Porque el subconsciente es como la aplanadora, tiene mucha fuerza. Y por eso hay personas que se les dice, no tengas miedo, no te angusties. Y dan una preocupación tremenda. O a las personas, tuve un paciente joven con depresión y dice, me dice bien fácil en la familia, ¿cuándo te sientes deprimido? Pues casi siempre. Pues no te deprimas. Pues más ponte feliz y ya. Es así como si fuera así de fácil. Lo que pasa es que te hace parte inconsciente que es mucho más poderosa y estábamos platicando acerca de un experimento que se hizo para que se den cuenta ustedes como la parte subconsciente. Durante la hipnosis se pueden dar órdenes hipnóticas y nada más se les dice generalmente, olvídalo y lo olvidan. Pero queda nada más como esa parte inconsciente que es como un impulso que te lleva a hacer algo, que sientes esa necesidad de hacerlo. De hecho, cuando se hipnotizan, se hacen prácticas de hipnosis, se puede decir a la persona, estás pegado, estás clavado en los zapatos, se refuerza todo eso y la persona queda pegada y no se puede mover hasta que se dice la palabra clave. Una vez me ocurrió que estando yo con una hermana en Tijuana, un muchacho compañero era de México y no creía y empezó a decir que eran puras mentiras. Lo hipnoticé y lo dejé pegado y se enojó y quiso irse contra mí porque era muy balcón. Quiso ir a golpearme y no se pudo mover. Hasta que ya le dije las palabras claves, le dije, reconoce, hasta que reconoció, le dije las palabras y se pudo mover. Y hicimos un experimento, estábamos en una clase de hipnosis, hipnotizamos a un muchacho que vimos que le cayó bien una muchacha, pero no se animaba a declararse. Y ya durante la hipnosis le dijo, vas a, mañana, cuando vengas a la clase, vas a comprar un ramo de flores y se lo vas a dar a esta muchacha a tu lado. Y le vas a dar un beso y le vas a decir te quiero mucho. Y se cierra. Pero antes de cerrar la sesión y de retirar la hipnosis, se le dice, vas a olvidar todo. Olvida. No vas a recordar nada. Nada más vamos a ver, tu reacción la vamos a ver mañana. Ya se cerró, olvidó, nos fuimos todos y al siguiente día no llegaba. No llegaba la sesión y todos estábamos a la expectativa de qué había ocurrido, qué pasaría, para ver cómo había resultado ese experimento que hicimos. A ver si seguía recordando, a ver si hacía algo o no hacía nada. Y resulta que llegó tarde, llegó corriendo desesperado con unas florecitas en la mano, se las dio a la muchacha, le dio un beso y le dijo te quiero mucho. Y empezó como a reaccionar así como desesperado y se fue tranquilizando, respiró más lento porque venía desesperado. Le dijimos, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dice, resulta que yo venía en el camino a tiempo para llegar y de repente sentí una necesidad interna, una desesperación interior sin saber por qué. Y me fui a una florería a comprar flores, pero no traía dinero y no las pude comprar. Corrí por la calle, vi un jardincito de una casa, arranqué unas flores rápido y salí corriendo para acá. Dice, y traía como esa desesperación interior que no se veía por qué. Hasta que le di las flores, le di el beso y le dije te quiero mucho, se me quitó, como que tuve un descanso. Y entonces ya se explicó a todos los alumnos de la clase, así opera el subconsciente. Si ustedes se fijan, es mucho más grande, es como una gran montaña.
y el consciente nomás es una partecita, de hecho es como el 5%. Entonces nunca va a poder contra el subconsciente. Por eso se les dice, no veas un elefante rosa en tu mente. Y es también un elefante rosa. O cuando la persona trae mucha preocupación o desesperación o angustia, no te preocupes. Sigue siendo preocupado cuando tienen problemas familiares muy graves. No tengas pendiente, no funciona. Ese es el subconsciente. Hay que entrar de otra manera al subconsciente. Nada más que no es tan fácil entrar. Hay que entrar mediante la hipnosis, la sofrosis, la asociación libre de ideas, etcétera, etcétera. Pero así operan consciente y subconsciente. Entonces quedó entendido, ¿verdad? Sí, muy bien entendido de mi parte. Y Sí. aquí dice, por esta razón se dice, una condición indispensable para lograr un mejor nivel de salud mental es hacer consciente todo aquello que está contenido en el inconsciente, que a veces reprimimos e ignoramos y se mantiene oculto y agazapado en el inconsciente, provocando sensación de malestar, percepción de temor, incapacidad de amar, angustia, ansiedad. ¿Por qué? Porque está ahí, en el inconsciente, y puede llegar hasta el autosabotaje. Y aquí ya vimos, ya una vez visto, cómo operan el consciente, subconsciente e inconsciente. Ahora sí continuamos con la autoestima diciendo que está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se tiene uno mismo, de sí propio, y con la autoaceptación. Y se trata del reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. Y tiene dos polos. Bueno, eso enseguida lo decimos. La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes externos, o el contexto en que se encuentra el individuo. Por ello puede cambiarse a largo tiempo y depende también de sus vivencias y sobre todo de la infancia. Porque acuérdense que durante los 3 primeros años se forma la imagen propia y la autoconciencia y el concepto de yo y el ego personal. Entonces, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso por nuestra autocrítica positiva o negativa. También nos influye, pero principalmente desde la infancia. Es un factor muy importante. Cuando de la infancia tiene una autoestima buena, después ya es más fácil. Cuando no, es muy difícil. Sí se puede cambiar todo, pero cuesta más trabajo modificar. Y ahora vamos a ver los tipos de autoestima. Se puede hablar que hay 2 tipos de autoestima principales, aunque no son excluyentes, nada más son aspectos diferentes. Una persona puede tener, como por ejemplo, una alta autoestima en términos de capacidades intelectuales. Yo soy muy listo en matemáticas y en la escuela, pero baja autoestima en otros ámbitos, como yo soy muy torpe en los deportes. Entonces puede ser, pero por lo menos se compensa, dice, bueno, pero tengo algo bueno. Y otras personas que se sienten que están muy mal en todo. Entonces ahí ya no están bien. Y la alta autoestima consiste en que estas personas se caracterizan por tener mucha confianza en sí mismo y en sus capacidades, y pueden tomar decisiones, asumir riesgos, inventarse tareas con una alta expectativa de éxito. Y eso se debe a que se ven a sí mismos de un modo positivo. Y se cumple esa famosa frase que se llama la profecía autorrealizada. La profecía autorrealizada es, vamos a escribirla aquí para que esté pendiente. Ay Dios. Es aquella situación en que alguien dice, no puedo, y ya no pudo. Y si dice, sí puedo, lo más probable es que sí pueda. ¿Por qué? Porque, como dice Henry Ford, si crees que puedes, estás en lo correcto. Si crees que no puedes, también estás en lo correcto. ¿Por qué? Crees que no puedes, ya te bloqueaste. No pudiste. Crees que sí puedes, vas a intentarlo de 1000 maneras y a buscar 1000 fórmulas hasta que puedas. Vas a preguntar a medio mundo hasta que puedas. Y eso se llama profecía autorrealizada. Y a medida que la autoestima es mayor, nos sentimos mejor preparados, más capaces y con mayor disposición para realizar todas las actividades que se nos presenten. Y vamos a tener más entusiasmo y ganas de compartir con los demás. Una autoestima alta nos funciona. Y vamos a decir, aquí poner algo que es importante, no caer al extremo
del narcisismo. ¿Conocen qué es el narcisismo, verdad? Es el complejo de Narciso. ¿Y quién es ese Narciso? Pues es un individuo de allá de Grecia que era muy hermoso, un joven, se vio en un estanque y dijo, soy el más hermoso del mundo, y siempre dijo, ay, yo soy lo máximo, soy lo más bello. ¿Cómo dice, cómo había un artista, ¿se acuerdan? Acá en México, ¿cómo se llamaba? Decía, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, sin mí me muero. No me acuerdo cómo se llamaba. Paco Stanley, ¿verdad? La cantaba. O Paco Márquez, ¿quién era Paco Stanley? Sí, entonces ya se cae al Se me narcisismo. hace que se llamaba Alfredo Ramírez. Ah, Ese soy yo. pero es No, bueno, sí, pero disculpe. Pero yo nunca he dicho eso. No, no, estoy en following your leg, no te preocupes. Disculpa, hermano, adelante. a mí me ha tocado ver unos políticos últimamente, unos que están saliendo acá mucho en las noticias, allá de los partidos políticos que le están exhibiendo en unos videos, y ver cómo están acá, ah, nosotros somos los más grandes, los vamos a apoyar, les vamos a hacer riéndose, y le están tirando duro y con muchas cosas fuertes que le sacan que hacen terribles, y es como si nada, así con la autoestima muy grande, se les ve la sonrisa así de narcisismo, ¿no? Y pues nosotros hacemos el análisis y decimos, mira, ese es tipo narcisista. Y No, pues pues más bien, ¿no? En este caso, si a mí me lo dijeran, yo no sería por narcisista, simplemente, pues, ¿sabes qué? Esa es tu opinión, es asunto arreglado, a mí no me afecta, ¿por qué me va a afectar? Lo que me digan los demás. Pero bueno, a veces sí puede ser narcisismo, yo entiendo. Bueno, hay personas que caen al narcisismo, por eso decimos que es el extremo, es el narcisismo, ¿no? Ok. Y ahí es lo importante, pues, no caer a los extremos, en uno o en otro sentido, porque si no, pues ya es una persona fuera de realidad, ya que está haciendo, ¿no? Está haciendo cosas inapropiadas y ya no funcionan ni en la sociedad ni con las personas. Crean sus grupos nada más porque ellos son los meros. Y eso no funciona, por supuesto. Bueno, a ellos sí les funciona, ¿verdad? Pero ya para la, digamos, para la sociedad o para el desarrollo armonioso, ya no es adecuado. Y luego la baja autoestima se da en estas personas que se sienten inseguras, insatisfechas y sensibles y muy sensibles a las críticas. Y también tienen dificultad de mostrarse asertivas, no pueden mostrarse a otras personas, reclaman sus derechos de una manera inadecuada, porque luego dicen, a mí no me hacen caso, y luego tienden a sentir que ellos no valen, a sentir que valen poco y pueden llegar hasta el autosabotaje. Y luego, y puede ser, por ejemplo, porque de la infancia tuvieron problemas, tuvieron dificultades, vivieron situaciones difíciles, los sintieron sentir menos, que no servían, que no valían, les genera esa opinión, pero subconsciente, no es consciente. Aunque diga yo estoy bien, aunque hagan cosas bien y le digan que están haciendo las cosas bien, de todas maneras por dentro siente que no es verdad o que no pueden aceptarlo completamente porque tienen ese bloqueo mental, ¿no? Y pueden tratar de agradar a los demás haciendo lo que los demás les dicen o les piden para sentirse que son aceptados y para recibir un refuerzo positivo, y de este modo manejan su autoestima. Y pueden llegar hasta el autosabotaje, que es la situación donde la persona se sabotea a sí misma y dice, no puedo, no alcanzo, y cuando va a lograr algo, busca la forma de sabotearse y no lo realiza. Y son dos extremos. La autoestima baja, muy baja, hasta el autosabotaje, y la autoestima muy alta, que sería el narcisismo. Y no sé si, Moni, ¿no quieres hablar un poquito de eso del autosabotaje que platicabas que sentías a veces? ¿Quieres hacerlo para que lo entiendan? Sí, claro que sí. Bueno, el autosabotaje, pues sí, yo misma lo he vivido. Por ejemplo, ahora que estoy en la universidad, me han dicho, mis profesores muchos halagos de que, oye, vas muy bien en la materia, lo estás haciendo excelente. O sea, y hasta
lo haces hasta nivel posgrado, ¿no? Y yo pues digo, pues sí lo estoy haciendo bien, pero pues no es para tanto, ¿no? Y entonces me quedo con la idea todo el día y llega el momento en que digo, no es cierto, ¿por qué me están diciendo eso? Y entonces yo misma me lleno así como que de esa duda y aunque me hayan dicho que de verdad lo hice bien, yo misma me digo, no es cierto, es que te están mintiendo, esa es una mentira, y entonces empiezan a menguar las ganas de continuar haciendo las actividades que estaba haciendo de la manera adecuada. Entonces es cuando digo, no manches, y yo solita en mi cabeza me digo, ay, es que no es cierto eso que te dicen, no es cierto que estás haciendo las cosas bien, lo estás haciendo muy mal. Y bueno, ese es un claro ejemplo del autosabotaje. Y se siente muy mal que uno lo viva porque pues uno quiere salir adelante, pero como ya está programado en el subconsciente, como lo dice el doctor Antonio, es así como que es una lucha entre un sí puedes, pero el subconsciente no puedes, y no, sí puedo, y ay, y es esa lucha. Pues el autosabotaje en lo personal así me sucede. Ajá. ¿Y a qué lo atribuimos? A la autoestima baja. ¿Y a qué? ¿Generado por qué? Mm, ¿Por los problemas con quién? ah, Eso se da desde la problemas. infancia o en la adolescencia, Sí, problemas con, ajá, exactamente. cuando sobre todo en situaciones críticas que viven los individuos o familiares. Generalmente Sí, los que son de los últimos de la familia, los más grandes los menosprecian o hasta les dicen cosas fuertes o feas que no pueden, que no sirven, que son inútiles. Porque como ya están grandes, están capacitados, los chicos obviamente no pueden. Y suele ocurrir, algunos padres también lo hacen, y les baja mucho la autoestima y les generan una imagen y un bloqueo mental. No puedes, no puedes, no puedes. Y por eso cuando están haciendo algo, y si les dicen, oye, eres muy inteligente y capaz, por fuera lo ven, pero no lo pueden creer por dentro porque el subconsciente es más fuerte. Hasta que se hacen conscientes de esto y logran manejarlo y logran romper con el bloqueo mental, se tiene que hacer un trabajo de autoanálisis y se puede hacer con un poquito de terapia regresiva mejor para llegar a las etapas críticas, disolver todo, se disuelve el bloqueo mental y ya la persona puede verse normal, estimarse como es y ya si le dicen que lo está haciendo bien, gracias, estoy intentando. Y si les no puedes hacerlo, no, yo sí voy a poder, lo voy a intentar y lo voy a hacer porque ya no tiene ese bloqueo mental, ¿verdad? Pero eso ocurre. Y Mónica pues lo ha vivido y ha estado logrando superarlo y está haciendo muy bien todo en su carrera y está teniendo excelentes resultados, afortunadamente, ¿verdad? sí, así es, Doc. Gracias. Sí, no, pues gracias a ti, Mónica. Y entonces ya dijimos que autosabotaje es la situación donde la persona se sabotea a sí misma de tal manera que siente que no está bien y termina por no continuar de la manera adecuada y fallar con el propósito. Entonces ahí puede llegar hasta fallar si se descuida. Y luego durante la adolescencia es muy importante, vamos aquí a poner en la infancia, porque es todavía más importante, y en la adolescencia, ¿por qué? Porque en la infancia es cuando se está formando el yo, en la infancia temprana. Si puedes o no puedes, si el niño siente que puede, el papá lo anima y la mamá lo anima, si puedes, hazlo. Entonces adquiere esa capacidad, esa cualidad interna de decir, sí se puede, sí puedo. Y en la adolescencia también, porque es ese cambio de etapa, cuando deja de ser niño y entra al limbo, ¿no? No es ni adulto ni es niño. Ya no depende de los padres, ya tiene que ser labores de mayor, pero no está capacitado para eso y entra en esa etapa difícil y crítica que es la adolescencia. Y ahí tiene que reforzarse y volver a integrarse como persona ya adulta, pero es un proceso que tiene que llevarse. Y claro, cuando hay padres o maestros o familiares que lo estiman bien, que lo ayudan, es más fácil. Y cuando no logra hacerlo o cuando hay personas que lo rebajan,
entonces va a tener muchos problemas y es donde tiene que entrar alguien a ayudarlo, familiares, terapeutas, personas, ayudan a que rompa con esos, que encuentren esos bloqueos mentales, rompa con ellos y puedan superarse y hacer sus cosas bien. Pero es muy importante. Y en la infancia no es tan fácil ver a los niños que tengan baja autoestima porque no es tan común verlos así. Sí hay, pero no es tan fácil verlos como en la adolescencia que se presentan más graves los problemas. Hay mucho problema en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es en este periodo de crecimiento y desarrollo va a enfrentarse con un mundo difícil y hostil. Y si no tuvo una formación adecuada, se le van a generar muchos problemas. Y no es nada más el aspecto físico, sino también corresponde a las capacidades y habilidades deportivas, intelectuales, sociales, todo eso que el muchacho y la muchacha deben tener y generar para sentirse bien y aumentar su autoestima y poder integrarse perfectamente en la sociedad. Y es muy importante para esta formación las expectativas de los demás y las comparaciones, las referencias personales. Todo eso ejerce una fuerte presión y por eso es importante tener cuidado con las comparaciones que se hacen y los referentes personales, porque si les dicen, tú no eres como tu hermano que sí hace tantas cosas, entonces ya le están bajando su autoestima. Sobre todo en el adolescente que está en esa época, se le dice a una persona madura y dice, pero yo soy como soy. Y ya, porque ya se logró su estabilidad. Y hay unos síndromes llamados anorexia y bulimia, que ustedes los conocerán por ahí. Hay personas que se han muerto de anorexia, dejan de comer. Y llegan al estado de caquexia, ya quedan en el puro hueso, ya pesan 20, 30 kilos, y hasta que mueren. Y personas jóvenes y a veces muy buen aspecto físico, hasta intelectuales también. Pero llegan a ese estado y generalmente es por baja autoestima y ya se genera ese estado profundo de anorexia y depresión que puede llevar hasta la muerte, y la bulimia también, esa comida excesiva, compulsiva, que puede llevar a las personas también a ponerse en muy mal estado y alterar su conducta y alterar su aspecto físico y su estado mental. Se deteriora y se pone mal. Aquí tuvimos el ejemplo, trajeron a Guadalajara al hombre más gordo del mundo de Aguascalientes, 468 kilos. Trajeron aquí al Hospital Civil de Guadalajara, nuestra alma mater de la UDG, y se lo trajeron al área de bariometría, donde se ven las personas con alto peso. Se le hizo una operación, un bypass, bajó y actualmente tiene 140 kilos, ya va en 120. Se le hizo todo un procedimiento y salen videos, cómo se ha recuperado, y su expectativa es llegar a los 80 kilos porque es corpulento. Y se le hizo un estudio psicológico profundo y se le encontró un alto grado un bajo grado de estima, una autoestima muy baja, y muchos bloqueos mentales, y eso lo hacía a él tratar de compensar todo comiendo, después ya se generaron programas, se hizo un círculo vicioso, y hasta que llegó el momento que ya no se podía mover de su cama. Fueron de récord Guinness, recibió récord Guinness, se hizo famoso, lo vieron, intervino el gobierno del estado de Aguascalientes, tuvieron que mandar romper las puertas para que pudiera entrar una grúa y sacarlo y trasladarlo a Guadalajara. Y aquí se hizo todo el trabajo y afortunadamente está muy bien, anda dando pláticas y conferencias en muchos lugares, porque logró restablecerse psicológicamente, mentalmente, físicamente, fisiológicamente. Y es una persona bastante realizada, afortunadamente. Es un ejemplo muy bonito. También vamos a hablar de la autoestima y la valoración, porque se basa en el valor que una persona se otorga a sí misma. Y lo importante de esto es que puede ser modificada, porque alguien dice, no, yo ya soy así. No es así, no es propiamente que ya eres así te quedaste. De hecho, nadie nos quedamos como somos. Hay muchas personas grandes que ya están muy estructuradas y tienen la mente cerrada, que nunca se han propuesto estudiar o hacer muchas cosas, participar en cursos, conferencias,
y ya se bloquean y sigan siendo siempre lo mismo toda su vida, ¿no? Ya están ahí, digamos, encerraditos nada más en su propio sistema. Pero si la persona se pone a estudiar y a capacitarse y a prepararse, entonces va cambiando poco a poquito. Y de hecho hay un caso de una científica judía de 100 años, sigue trabajando en el laboratorio y le preguntaban, ¿cuándo piensa jubilarse? Dice, no, ¿jubilarse qué? Yo estoy trabajando, yo puedo trabajar, estudiar, capacitarme y hacer mi trabajo, realizar mucha actividad, persona sana y muy motivada y longeva. Entonces tenía una autoestima muy alta y puede superar esas condiciones propias de la edad porque era una persona sana también. Afortunadamente no tenía enfermedades graves. Porque cuando hay enfermedades graves, pues ya modifica, aunque la persona tenga muy alta autoestima, modifica el aspecto fisiológico y ya no se puede funcionar igual. Y entonces cuando se tiene una motivación positiva al enfrentarse a una determinada tarea, se hace hincapié en las cualidades propias, se siente que sí puede, sobre todo pensar que sí puede. Yo siempre le digo a los pacientes cuando vienen, aquí es el lugar donde sí hay y sí se puede. Es lo primero. Entonces se aumentan las posibilidades de éxito en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque aumenta la autoestima y dice, sí puedo, yo sí puedo, y sí voy a poder. Y se sigue haciendo y repitiendo así, termina por grabarse en el subconsciente y se borran los programas anteriores y se suple con los programas nuevos de autoestima alta y del sí hay, y sí se puede, y cambia la vida de la persona. Yo conocí muchas personas que decían, es que no hay, no tenemos comida, sí hay, mira aquí hay. No, que no hay, es de sí hay, es que no hay mucha, pero sí hay. Vamos partiendo de lo que hay y después ya vamos a tener más. Por acuérdense, al que tiene se le dará, y al que no tiene antes bien se le quitará. Son cualidades. El que tiene cualidades va a obtener más y el que no tiene, pues va a perder las cosas que tiene. Entonces no hay otra más que ponernos a trabajar fuerte y recuperar esa autoestima, aumentarla en nosotros mismos con todo esto que estamos tratando y diciendo. Bueno, ¿se entendió? Sí, todo claro. ¿Hay alguna pregunta acerca de todo esto que vimos ya para finalizar? Una pregunta que tengo yo es, sabiendo que la mayor parte de la mente está acaparado por el subconsciente, ¿cuál es el porcentaje entre el subconsciente y el inconsciente? Es buena pregunta, ¿verdad? Bueno, yo quité la presentación, pero voy a ponerla otra vez. Bueno, si es muy complicado, la pregunta que le sigue es, sabiendo que el tema principal donde hay que trabajar es el inconsciente y el subconsciente, ¿habría una terapia o un ejercicio diario para controlar, monitorear y mejorar nuestro subconsciente o inconsciente? Sí, sí hay. Sí hay. Aquí está ya esto, ¿eh? Aquí está ya, vean la imagen, ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Esta imagen, pero esta no es representativa de los porcentajes. Nada más aquí se pone una imagen y se dice aproximadamente. Pero si nosotros quisiéramos representar más bien esto, tendríamos que poner al consciente como un piquito nada más, como un 5%. Esta parte más superior, de aquí para arriba, como un 5%, esta parte consciente. La parte consciente que tenemos que nos hace poner atención, tener razonamientos, ideas, pensamientos. La parte consciente. Y la parte subconsciente sería aproximadamente un 25 al 30%. Digamos pues que el consciente, dependiendo de qué tan consciente sea la persona, porque una persona que ya tiene mucho trabajo sobre su conciencia, ya puede percibir más la realidad, ya es hasta objetiva, y ya tiene más madurez. Y una persona, cuando no tiene capacidad, pues tiene muy poca conciencia, un 5%, por eso decimos que el consciente va del 5 al 10, o algunas personas muy desarrolladas hasta el 20% o más. Hay personas que pueden llegar a partes de aspectos muy profundos cuando ya hacen trabajos como los yogis, o los que meditan mucho, como muchas personas que hacen este tipo de trabajos o actividades especiales, pues ya tienen una capacidad, digamos, especial.
pero normalmente del 5 a 10% de las personas normales es lo que aplicaría el consciente. El subconsciente un 30 a 40%, que nos llevaría a un 50% que sería el resto del inconsciente. Toda esa parte profunda que trae todos los programas. Eso sería de manera aproximada, ¿verdad? Sí se entendió, ¿verdad? Sí, está bien, gracias. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, dice, este destino, o mejor dicho, las consecuencias de tus actos movidos por tus pulsiones inconscientes, solo podrán ser modificados por ti cuando te hagas consciente de los impulsos contenidos en el inconsciente. Y en la medida que logres modificar los programas contenidos en el subconsciente, los traumas y bloqueos mentales, podrás manejarlos conscientemente. Y aquí, como dijo un señor que vino a consulta, ya estaba grande, la trajeron una de sus hijas. Le empezaron a decir, es que tienes que ser más calmado, no preocuparte por todo, estar más tranquilo. Hasta que las falló y les dijo, no, ya. No me digan qué, díganme cómo. Pues no me dicen qué, y que no tienes que hacer eso como en la iglesia, tienes que portarte bien, tienes que ser bueno. Pues sí, pero ¿cómo? Ya es donde empezamos a entrar a decirle, es que hay que hacer la práctica diaria. Y para eso se requiere estudiar, prepararse, hacer introspección, estudiar temas de este tipo. Es muy importante estudiar los temas, tengo muchos temas escritos de básicos. Por ejemplo, de la estructura de la personalidad según el psicoanálisis, qué es el ello, qué es el yo, qué es el superyo, conocerlo y hacer el manejo, análisis transaccional, padre, adulto, niño, y conocer cómo se maneja el ego personal. Por acuérdense que el ego personal es el que está manejando todo. Y si está manejando todo el ego personal, entonces no hay una conciencia completa, es una conciencia egoica y subjetiva. Por ejemplo, cuando se habla de los arquetipos, hablamos del arquetipo del cuarto chakra anahata, y se dice, el cuarto chakra, el anahata contiene su arquetipo con cualidades, pero antes que nada hablamos de los tattvas. Es el tattva vayu, el aire. Los elementales son las sílfides. El poder, el siddhi o poder, es el poder sobre el aire, y el poder sobre los sentimientos, el manejar los sentimientos. Y el arquetipo es, en este caso, es el amante. Es de aquel que cuando ama, lo hace con todo su corazón y entrega todo su amor sin condición. Y el arquetipo primitivo, el que está establecido antes de ser desarrollado el superior, que es el amante, es el actor. El actor, acuérdense que es la personalidad. Persona significa máscara, y las máscaras que se ponían los actores en Grecia y en Roma para salir a actuación. Esos mismos actores entraban, se cambiaban de máscara y salían con otra máscara. ¿Qué quiere decir? Que esa parte externa de la personalidad no es más que el actor, y el actor está funcionando con la máscara de la personalidad. Y entonces, mientras esté funcionando con esa máscara de personalidad, está actuando llevado y regido por su ego personal y anhelo material de vivir para sí mismo. Y entonces no va a poder amar, aunque lo intente. Solamente es capaz de querer, desear y manipular, porque no ha desarrollado esa cualidad de amar. Y la persona, cuando no ha desarrollado eso, está igual, aunque quiere, no puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacer ese trabajo, conocerse internamente, ello, yo, yo, padre, adulto, niño, conocer todo esto y hacer prácticas de introspección, de autorreconocimiento, y luego, si se puede, de terapia mejor, porque el terapeuta, la función del terapeuta consiste en llevar al paciente a buscar ese aspecto inconsciente o subconsciente. Entonces, llevarlo y guiarlo, y tener que ser una persona que ya se encontró a sí misma. Si no se ha encontrado a sí misma, no puede ayudar a otros. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado. Entonces le van a decir, no, tú eres así, mira, y pues está bien, voy a hacer buena intención. Y es importante, ya cuando la persona tiene más capacidad y más avance, hacer meditación, este tipo de prácticas. Y practica yoga es excelente. Y esas prácticas son
para interiorizar. Entonces, muy bueno y muy bonito el Raya Yoga, ese Raya Yoga de control de la mente para entrar a conocerse y controlar todo, hacer todos esos tipos de prácticas, y esa sería la forma de conocerse e incidir sobre el subconsciente para cambiar esos programas que están ahí establecidos, y unos establecidos ancestralmente. Esa sería la forma de hacerlo. Y así, pues, a muy grosso modo. Pero parece que sí se entendió. Sí, está bien, gracias. Bueno, está bien. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, nada más vamos a decir algunas cosas interesantes que son algunas frases motivacionales, ¿eh? Las voy a leer para que ustedes las escuchen. Verán qué bonitas están. Estas son frases para aumentar la autoestima. Todo mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, pasará la vida pensando que es un estúpido. Albert Einstein. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que alguien puede ser muy malo en una cosa y ya le dicen que está mal y ya dice, soy un tonto. Pero en realidad es un genio en potencia porque es muy bueno para otras cosas. Y luego, la autoestima no es tan vil pecado como la desestimación de uno mismo. O sea, cuando se desestima a alguien a sí mismo, entonces es un pecado muy grande. El amarse a sí mismo es el comienzo de un romance para toda la vida. Es muy bonito, ¿no? Amate a ti mismo. Todos sabemos que la autoestima viene de lo que tú pienses de ti mismo, no de lo que los demás piensen de ti. Muy importante. Hay algo peor que la muerte, peor que el sufrimiento, y es cuando uno pierde el amor propio. No digo para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Y se fijan, es muy importante. Todo esto es muy importante y son frases muy bonitas. Bueno, pues muy bien. Entonces, antes de terminar, nada más vamos a pedirles su aportación breve. A ver, ¿quién quiere dar la aportación primero? Alfredo, ¿qué quiere decirnos? Perdón, yo quiero compartir que yo creo que lo de la autoestima y el autosabotaje es una lucha continua, dependiendo del momento en que uno viva, sea niño, sea adulto, sea padre, sea hijo. Entonces, para mí, ha sido un proceso de crecimiento. Yo creo que hay que tener una autocrítica que sea estricta, pero que no sea cruel con nosotros mismos, y que nosotros tengamos nuestras metas, midamos nuestros resultados, pero que aprendamos de otros, pero que no nos comparemos con otros, porque si no, nunca vamos a alcanzar nuestro potencial, porque nos vamos a autosabotar. Eventualmente va a entrar el autosabotaje cuando nos empezamos a comparar con otros. Esa es mi aportación. Ah, sí, es cierto, eso es muy bueno y muy valioso. Muchas gracias por la aportación. A ver, Mari, ¿qué tienes que decirnos ya por último? Bueno, yo estaba pensando cuando dijiste tú que esa autoestima depende mucho de tu niñez. Yo estaba pensando en mi niñez, aplicando eso a mí misma. Y estaba recordando cómo yo cuando niña era una niña muy insegura, con no autoestima para nada, cero autoestima, por lo que tú quieras, ¿verdad? Sin duda por lo como me criaron. Todo lo vivido, sí. Exacto. Y sin embargo, con los años, yo, ¿cómo se dice? Yo como que salí de mi cocoon, como una mariposa que sale de su cocoon. Y ahora me encuentro en lo opuesto. Ahora me encuentro con una autoestima muy alta. No llego al ¿cómo se dice? Sí. Al extremo. Narcisismo. Narcisismo no, para nada. Y sin embargo, pues a mí me pueden decir lo que quieran y eso no me va a afectar, ¿verdad? Para nada, porque yo sé quién soy. Entonces, yo a veces he pensado, ¿y cómo pasó eso?
tengo pues unas teorías, pero digo, para mí el punto que quiero hacer al final es que no, para mí que no depende tanto de la niñez, porque pues yo soy un ejemplo vivo que en la niñez yo era una persona muy diferente de lo que soy ahora. Es más bien, no sé, un crecimiento interior. Bueno, de cualquier manera, me gustó mucho la plática, me hizo reflexionar mucho y te agradezco a ti, hermano, y ya me dio gusto saludarlos a todos. Gracias, buenas noches. Sí depende de la niñez. Pues la prueba está en que cuando estabas adolescente, traías una historial y llegaste a ese estado y a todos nos ocurrió por el tipo de vida que llevamos. Y ya lo sabíamos, pues que todo el mundo nacimos en esa situación, no digo nuestra familia, muy problemática, ¿no? Pero también, como se dice ahí en el tema de la autoestima, esta puede modificarse en el transcurso de la vida. Y afortunadamente tú trabajaste, estudiaste, te esforzaste, te capacitaste, maduraste y lograste superar esa baja autoestima y tener un buen nivel de estima. Esa es la situación y afortunadamente lograste hacerlo. Y así como varios de nosotros lo hemos logrado, todos lo han logrado los que estamos aquí, porque nos dedicamos a estudiar un poco, afortunadamente lo hemos logrado en gran medida, precisamente porque no nos quedamos ahí, sino que pues, nos esforzamos, nos preocupamos, estudiamos, nos preparamos y superamos esa condición. Muy bien, a ver, ahora aquí tenemos a Mónica. Moni, ¿qué nos dices ya por último de esta clase que vimos? Ok, pues me agradó muchísimo haberlos escuchado, porque pues aprendo poquito de todos y entonces tengo punto de opinión de cada uno de ustedes y pues yo siento que eso me ayuda muchísimo y pues nada más, pues muchísimas gracias por esta clase, Doc. Estuvo muy bonita, gracias por Qué bueno. sus enseñanzas. Claro, y con la participación de todos ustedes, pues se hace mejor. Se hace más completa y salen los videos muy bonitos. Ya nos han dicho, qué bonitas participaciones hay. Claro, porque son excelentes personas. María de Rosario Saldaña, ¿qué nos dice ya por último de esta clase que tuvimos? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bueno, básicamente considero que la autoestima baja la traemos marcada desde pequeños, pero con el paso del tiempo tenemos que irnos dando nuestro valor, tenemos que ir trabajando para ser una persona positiva y hacer a un lado todo lo negativo. Retomar todo este trabajo para poder crecer tanto personalmente como espiritualmente, para poder elevar esa autoestima, que sea una autoestima alta. Esa es mi aportación. Gracias. Muy buena y muy bonita. Y para eso sirven todos los grupos de estudio, de todo eso que estamos viendo aquí llevando y en los que ustedes están también. Todos esos sirven para aumentar el autoconocimiento y obviamente la madurez de la personalidad y la autoestima. Muy bien, muchas felicidades. A ver, Tere Espinosa, ¿qué nos dices de esto que vimos? ¿Qué tienes que comentarnos y participar con nosotros? Hola, profesor. Pues yo pienso que es muy importante porque es la evolución del ser humano y que para que este mundo sea un mundo mejor tiene que haber una buena autoestima en todos los seres humanos. Y es preocupante ahora que, por ejemplo, en las escuelas están a los niños los están saboteando con el bullying, haciendo que ellos pierdan su autoestima. Y eso es preocupante. Sí, claro, y ahí es donde tenemos que prepararnos. Si nosotros nos preparamos, podemos ayudar a todos y fomentar un poquito más esos sistemas de autoestima y autoconocimiento para que las personas estén mejor y vivan mejor, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias, Tere Espinosa. Y pues lo seguimos esperando. La vez próxima vamos a presentar la pirámide de Maslow para que ustedes vean los sistemas psicológicos interesantes y prácticos. Por último, maestro Enrique, ¿qué tiene que decirnos de todo eso que vimos?
el día de hoy? Bueno, no, yo no tengo mucho que decir. Lo que le puedo decir es algo muy práctico. La autoestima es la unión del alma y el cuerpo. La autoestima es la unión de la conciencia y el subconsciente. Y todos tenemos en nuestra vida, todas las generaciones anteriores, obviamente venimos con una autoestima baja por la forma en que fuimos educados. Pero todos les puedo asegurar que llegó un momento en que hubo una acción en la vida que te transformó, que fue donde conectaste con tu autoestima. Todos nos ha pasado eso. Esa es una de las razones por las que estamos aquí. La autoestima es realmente saber amarte y saber quererte, saber respetarte, saber entenderte. Y no es tan complicado, solo que necesitamos siempre, se necesita un estado, un momento de explosión, de crisis para podernos encontrar en la autoestima. Y creo que todo nos ha llegado a ese momento y bueno, pues yo los felicito porque están en esto y que sigan adelante, ¿no? Eso sería lo que podría yo aportar. Muy valioso, maestro Enrique, muchas gracias, muy bonito. Acaba de estar con nosotros Bárbara Radio, me imagino que es del grupo de ustedes, ¿verdad? Bárbara, hace un poquito entró aquí. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Bueno, parece que no sirve el micrófono, entonces ya vamos a dar por cerrado este tema. Y no resta más que darle las gracias por su participación a todos, tan bonita y tan valiosa, y sacamos un buen tema de autoanálisis y autoconocimiento. Y el día de mañana lo vamos a publicar en YouTube en la página que tenemos para esos temas. Y lo publicamos en la Academia de Platón y todos los demás grupos para que les pasen el enlace y puedan ustedes revisar ese tema y todos los demás que son muy bonitos. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas Buenas noches gracias. a todos. Buenas Feliz noches. noche. Muchas Que gracias. descansen. Pax. Gracias. Pax. Linda noche. Bendiciones. Gracias a todos. Bye.